En el nombre de Jesús ponemos en tus manos ahora lo que vamos a aprender, ponemos en tus manos el mensaje que tú nos vas a dar. Señor, glorifícate en este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta tarde el tema que hemos escogido para lo que vamos a compartir en este momento es ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Así lo dice uno de los salmos. Bueno, ¿y quién? ¿Quién podrá? Es una fuerza tan poderosa. La Biblia la compara, la envidia, como un fuego que quema, un fuego que destruye, un fuego que mata. Así lo compara la Biblia en cuanto a la envidia. Esto lo vamos a estar viendo en el capítulo número 6 de Daniel. No creas porque yo te lo digo solamente. Saca tu Biblia, ábrela. A la mitad, ya sabes, los salmos. Un poquito más adelante vas a encontrarte con Isaías, Jeremías, Ezequiel. Son libros grandes de profecía. Y enseguida está Daniel. Daniel, capítulo número 6. Dice la Escritura de la siguiente manera. Pareció bien a Darío. Hubo un tiempo cuando reinó Nabucodonosor en Babilonia. Y después de Nabucodonosor gobernó un hijo, gobernó un nieto, y después del nieto el ejército de Media y Persia vinieron y conquistaron Babilonia, y es precisamente Darío el rey en este momento. Y así como Daniel estuvo como primer ministro en los tiempos de Nabucodonosor, así también ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con la vida de Daniel. Así que dice la palabra, pareció bien a Darío constituir, establecer sobre el reino 120 sátrapas. ¿Qué es un sátrapa? Sátrapa es solamente una palabra técnica para denominar a alguien que está encargado de gobernar un departamento, de gobernar una provincia, en el caso de Babilonia. Darío decidió establecer 120 gobernantes de provincias para que gobernaran todo el reino de Babilonia y establecer sobre ellos, así lo decidió él, a 3 por encima de los 120, a 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, primer ministro cuando reinaba Nabucodonosor, y ahora en el tiempo de Darío, él es uno de los principales, y dentro de los 3 que gobernaban sobre 120 encargados, Daniel era uno de ellos. Así que aquellos 120 encargados de provincias reportaban a 3, donde estaba Daniel entre ellos, y el propósito de esto es que Darío no se molestara, que él estuviera tranquilo, en paz, que disfrutara, que hubiera quien se encargara de gobernar el reino. Versículo número 3 en el capítulo 6 de Daniel. Pero Daniel mismo era superior a estos encargados de gobernar las provincias. Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Déjame darte un poquito las credenciales de Daniel. Cuando Nabucodonosor conquista Israel y trae cautiva a una serie de gente de Israel a Babilonia, dice la Escritura que el rey encargó que trajera algunos hijos de linaje real, de los príncipes. Dentro de ese grupo de jóvenes que venían, ahí venía Daniel, es decir, era de linaje real, era del linaje de los príncipes de Israel, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna. Estamos leyendo que Daniel era superior a los demás. Era un príncipe entre los de Israel y aparte era un muchacho sin tacha, de buen parecer, enseñados, educados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Es decir, dentro de todos aquellos que traían venían unos escogidos, inteligentes, capacitados, entrenados en la sabiduría
de Israel. Y sigue diciendo, idóneos para estar en el palacio del real. Y Nabucodonosor también mandó que les enseñaran las costumbres y la sabiduría de Babilonia. Así que cuando leemos aquí que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y a sus otros dos compañeros gobernadores, vemos lo que estamos leyendo y las credenciales de Daniel eran excelentes. Pero, escucha lo que dice. Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, y aquí da la razón. Qué bueno la educación, qué bueno que era inteligente, qué bueno que era de buen parecer, qué excelente que era del linaje real y que era del linaje de los príncipes, qué bueno que estaba entrenado y capacitado en toda la sabiduría del pueblo judío. Pero dice que había en él, esta es la clave, un espíritu superior. Para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para los que en estos momentos nos están escuchando, no es suficiente la universidad, no es suficiente el conocimiento, la lectura, no es suficiente una buena capacidad de entendimiento, no es suficiente. Lo que realmente marca un espíritu superior en la persona es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que marca la diferencia, el Espíritu de Dios. No solamente Nabucodonosor, no solamente reyes y reinas definieron que en Daniel existía un espíritu diferente, que en Daniel estaba el Espíritu del Dios Santo, y que ese espíritu que en él moraba le daba la capacidad para resolver enigmas, para descifrar problemas, resolverlos, e inclusive problemas que estaban mucho más allá de la mente humana. En el espíritu de Daniel moraba el Espíritu de Dios, y ese espíritu era un espíritu superior, por encima de todos los demás. Así que Daniel brillaba, se mantenía por encima de todos los gobernantes. No era raro que el rey pensó al final del 3 en poner a Daniel sobre todo el reino. Había establecido 120 gobernadores de provincias, los sátrapas, y luego 3 entre los cuales estaba Daniel, donde aquellos 120 les reportaban, para que el rey no se molestara. Pero el rey, viendo un espíritu superior en Daniel, él estaba pensando en ponerlo como el primero de todos para que gobernara todo el reino. Pero no falta un pelo en la sopa. Y ese es el carácter del hombre. Esta es la manera en que piensa el hombre. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, para que no lo pusieran como el gobernador de todo el reino. ¿Has visto las campañas políticas? Cómo se sacan los trapos, cómo se sacan los detalles uno al otro, tratando de señalar y de mostrar puntos débiles para mostrar manchas y que la otra persona no quede en el poder. Es lo que estamos viendo acá. En las campañas políticas que vemos en este momento, vemos que se meten no solamente con la vida del candidato, se meten con las esposas, con los hijos, vidas íntimas, etc. Pues igualmente estos, lo que estaban tratando de hacer, Darío queriendo poner a Daniel como gobernador sobre todos, y ellos buscando la manera de que no lo hiciera, buscaban ocasión para acusar a Daniel, para acusarlo delante del rey en lo relacionado al reino, en lo relacionado al gobierno del reino. Y no encontraban, dice la palabra, no podían hallar ocasión de falta alguna, porque Daniel era fiel. Daniel era fiel. Y si tuviera aquí el grupo delante de mí, les preguntaría, ¿fiel a quién? ¿Fiel a qué? Pues como enseña la Biblia, primeramente fiel a Dios, primeramente fiel a su palabra, segundamente fiel al rey,
porque así está escrito. Honra al rey, honra su gobierno. Fiel a Dios, era fiel al reino, fiel al rey, y ningún vicio ni falta podían hallar en él. Lo querían delante del rey quemar. Así es la palabra que utilizamos comúnmente. Lo querían quemar y no podían encontrar forma y manera de hacerlo. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para poder acusarlo en lo relacionado al reino. La única forma es que hallemos algo para acusarlo delante del rey, algo que tenga que ver, algo que esté relacionado a la ley de su Dios, a lo que él cree, a cómo está dedicado a Dios, cómo está él entregado a Dios, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Esa va a ser la única forma en que lo vamos a poder agarrar. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive, vive para siempre Rey Darío. Darío, todos los gobernadores del reino, magistrados, jueces, sátrapas, príncipes y capitanes, hemos acordado por consejo, nos hemos reunido en consejo y hemos acordado que promulgues un edicto real, que pongas una ley y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios o a cualquier hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. La única forma en que vamos a poder acusar, que vamos a poder hacer algo en contra de Daniel es con respecto a la ley de su Dios. Durante 30 días, oh rey, que nadie le pida nada a ningún dios, que nadie le ruegue, le suplique, le pida nada a ningún dios, a ningún hombre, sino solamente a ti, oh rey. Y cuidado cuando te alaban, cuidado cuando te levantan, cuidado cuando te dicen qué bueno eres, cuando te dicen qué bárbaro, solamente tú puedes hacer esas cosas. Cuidado cuando te endulzan el oído, cuando te endulzan el ojo. Señor, encárgate de poner esa ley, confirma la ley, fírmala para que no pueda ser revocada, abrogada, conforme a la ley de Media y de Persia. Leyes firmadas por el rey, leyes que no pueden ser removidas, abrogadas, quitadas de en medio, porque el rey las firmó. Era la costumbre en aquel tiempo que el rey no se podía equivocar. El rey era como si fuera Dios. El rey era infalible. Así que cada ley que el rey firmaba no se podía quitar, abrogar, remover, porque eso quería decir que el rey, si la quitaban, removían, abrogaban la ley, quería decir que la ley se había equivocado. El rey también se había equivocado, había fallado. Así que una ley, cuando el rey la firmaba, no había manera de poder quitarla. Y aquel hombre Darío, habiéndole sobado el corazón, habiéndolo exaltado y levantado, habiendo llenado de dulce sus oídos, el rey firmó el edicto, la ley y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa nuevamente, igual que como lo hacía todos los días, y abiertas las ventanas de su recámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba en la mañana, en la mediodía y en la noche. 3 veces se arrodillaba delante de Dios, oraba y daba gracias delante de Dios, como siempre lo acostumbraba a hacer. La única manera que podían encontrar aquellos de quitar a Daniel del medio, que no fuera el gobernador sobre todo el reino de Babilonia,
que no fuera el primer ministro de Darío, era algo que tuviera que ver con la ley de su Dios, porque no hallaban falla en él, no hallaban en él tacha alguna. Y ahora cuando ponen esa ley, que durante 30 días al único al que se van a dirigir para orar, pedir, rogar, suplicar algo, es al rey y no a Dios alguno o a hombre alguno. Daniel no se inmutó y así como hacía todos los días, igualmente continuó haciendo. 3 veces al día oraba, rogaba, daba gracias delante de su Dios. Los otros hombres, checándolo, inmediatamente vinieron y fueron delante del rey y le hablaron de la ley, del edicto real. Oh rey, que no has confirmado tú una ley que por el espacio de 30 días solamente a ti se te puede pedir algo, que nadie puede dirigirse a ningún Dios, y la ley que firmaste es una ley que de acuerdo a la ley de Media y Persia, al reino de Media y de Persia, no puede ser abrogada. ¿Es cierto eso, Señor y Rey? Pues sabes que Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti y no hace conforme a la ley que tú firmaste, sino que 3 veces al día él hace su petición a Dios. 3 veces al día él no tiene ningún problema para abrir las ventanas y con la cara, el rostro hacia Jerusalén, pedirle, rogarle y darle gracias a su Dios. Cuando el rey oyó la trama, la conspiración, a dónde había llegado aquella trampa, le pesó en gran manera. Seguramente no solamente apreciaba el rey a Daniel por ser un buen administrador, un buen gobernador del reino. Lo apreciaba por ese espíritu superior que te permite caer en gracia delante del rey, delante de cualquier persona. Y le pesó en gran manera la trampa en la que cayó, cómo había caído la condena sobre Daniel, y resolvió librar a Daniel y trabajó hasta que el sol se metió para poder librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: hey, señor y rey, acuérdate que esa ley no la puedes quitar. Así que está confirmada la condenación de Daniel, no pudiendo hacer absolutamente nada el rey, no pudiendo lograr absolutamente nada el rey, ordenó que trajeran a Daniel y echaron a Daniel en el foso de los leones. Y el rey tuvo la oportunidad de decirle a Daniel: Daniel, el Dios tuyo, Daniel, el Dios tuyo, Daniel, tu Dios, a quien tú continuamente sirves. Tu Dios, Daniel, a quien tú sirves continuamente, fielmente, en todo momento lo tienes delante de ti. Él es lo primero que está delante de tus ojos. A quien tú sirves continuamente, fielmente, ese Dios tuyo, Él te libre. A mis amados hermanos, aquellos que me están escuchando en este momento, la envidia es como un fuego, decíamos hace rato, y el título que escogimos lo obtuvimos de una parte de los salmos, y el salmista está diciendo: ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La gente no aguanta que te vaya bien. La gente no aguanta ver la bendición de Dios en tu persona. La gente no aguanta ver la bendición de Dios en tu matrimonio. La gente no aguanta ver la bendición de Dios en tus hijos, en tu trabajo, en lo que haces.
Simplemente el ver tu rostro, porque dice la Escritura que Dios refleja su rostro en nuestro rostro. El ver tu rostro les arruga el corazón, les cose el corazón. Dura cosa es la envidia. ¿Quién podrá sostenerse? Pero dice la Escritura, si alguno conspira en contra tuya, y levanto el dedo para señalar, para decirte a ti, si alguno trama, tiene un plan, si alguno conspira en tu contra, esta es palabra de Dios, así está escrito. Lo hace sin mí, dice el Señor. Alguno se atreva a hacer un plan en contra tuya, Dios dice, yo no estoy con él. Lo hace sin mí y delante de ti va a caer. No hay arma forjada en contra tuya, de tu persona, de tu matrimonio, de tu familia, de la bendición de Dios que está sobre ti. No hay arma forjada en contra tuya que pueda prosperar o que pueda prevalecer. No entendemos. Dios tiene su soberana manera de hacer las cosas. Dios podía en su gran poder, en su gracia, haber resuelto la situación de otra manera, pero escogió que Daniel fuera y diera y cayera en el foso de los leones y estuviera desde la puesta del sol hasta la madrugada, muy temprano al día siguiente por la mañana, cuando el rey viniera nuevamente a verlo. 1 hora, 2 horas en el foso de los leones. Dice también la Escritura, por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí has puesto tu amor, vas a clamar en tu angustia y yo te responderé. Y dice también la Escritura, clama a mí, pídeme, ruégame, suplícame, clama en tu angustia, en tu necesidad, en tu dolor, clama a mí y yo te responderé. Y cuando Dios responde, dice Dios, te mostraré cosas grandes, ocultas, maravillosas, cosas que se salen de tu mente, porque poderoso es Dios para actuar, poderoso es Dios para librar, poderoso es Dios para salvar. Clama a mí y yo te responderé. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Los ríos no te van a negar. Cuando estés en el foso de los leones, cuando estés en el horno de la tribulación, cuando pases por el fuego, no te quemarás, la llama no va a arder en ti. Entonces el rey, después de la puesta del sol, cuando ya no pudo hacer nada, cuando aventaron a Daniel al foso de los leones, entonces dice la Escritura que fue traída una piedra, la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue al palacio y no cenó. No pudo tomar alimento, le pesaba el corazón, le pesaba Daniel, le pesaba la situación en la que estaba metido Daniel y en la que él mismo había caído por hacer oídos a la adulación. Se fue, se acostó sin cenar, no le trajeron instrumentos de música delante de él y se le fue el sueño. No pudo dormir durante la noche. El rey pues se levantó muy de mañana y apresuradamente fue al foso de los leones. Esa pesadumbre, ese peso en su corazón, el amigo, el fiel compañero, el fiel gobernante que él mismo en su necedad y tontería había mandado al foso de los leones. El rey se levanta muy temprano en la mañana y acercándose al foso gritó, pero gritó con una voz triste y dijo: Daniel, Daniel, siervo de Dios, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú fielmente, a quien tú continuamente sirves.
Daniel, el Dios tuyo, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te habrá podido librar Dios del hambre de los leones? ¿Podrá Dios librarte? Vinieron dos ciegos y Cristo dejó que tardaran, llegaran hasta que no estuvieron delante de Él. Y cuando llegaron les preguntó el Señor Jesús, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Creen que puedo hacer esto? ¿Habrá podido tu Dios, ese Dios a quien tú continuamente sirves, habrá podido librarte de las fauces, del hambre de los leones? Gracias a Dios que la credencial de nuestro Dios es el omnipotente. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? De nuevo, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Habrá alguna cosa difícil, imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Algo que Dios no pueda lograr? ¿Algo que el corazón de Dios, cuando quiere librar, salvar y bendecir, habrá algo que Dios no pueda hacer por los que Él ama? ¿Te habrá podido librar ese Dios tuyo a quien continuamente sirves de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Mi Dios envió su ángel. Dice la Escritura en uno de los salmos: el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen, que le buscan, que le honran, que le respetan, que le siguen, que le sirven continuamente, que son fieles a Dios. El ángel del Señor acampa alrededor de ellos. El ángel de Dios es como un fuego alrededor de ellos. Si el enemigo anda alrededor buscando a quien tragar, buscando a quien devorar, si mueve a unos para conspirar y a otros para tramar en tu contra, el ángel del Señor acampa alrededor de ti y te defiende. Y no hay arma forjada en tu contra que pueda prosperar o prevalecer. Y aquí llegamos al punto: la sangre de Cristo te cubre, el enemigo no te toca. Y Daniel, dice la Escritura, siguió prosperando, adelantando y avanzando durante el reino de Darío y de Ciro el persa. Quiero bendecirte en este momento. A nombre de Cristo declaro bendición sobre ti, sobre tu persona, sobre tu matrimonio, sobre tu casa y sobre tu familia. En el nombre de Jesús, con el poder y la autoridad que hay en ese nombre, yo declaro que la sangre de Cristo te cubre. Yo declaro que no hay arma forjada en contra tuya que pueda prosperar o prevalecer. Declaro en el nombre de Jesús que si alguno conspira en tu contra, lo hace sin Dios y delante de ti caerá. Gracias a Dios por su palabra. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.